Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos en este momento, ya que nos permite, vamos a compartir un mensaje de la palabra del Señor. Y quisiéramos ver algo en el libro de Jueces, donde el Señor nos habla de la acción de los madianitas contra el pueblo de Israel. Usted sabe que el libro de los Jueces nos habla de los eventos que pasaron con Israel, y Dios levantó jueces para libertarlos a ellos de la acción de los enemigos. En el capítulo 6 vemos en el verso 1, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo. O sea, las cosas que cayeron sobre Israel no fueron cosas que de casualidad. ¿Por qué nos está pasando esto? Dice que Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián durante 7 años. Fue una esclavitud hacia ellos, utilizando Dios al enemigo durante 7 años. Y mire lo que hacían los madianitas. Dice en el verso 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, dice, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos y los atacaban, dice. Y dice en el verso 4, y destruían los frutos de la tierra. O sea que Israel se esforzaba, pero no obtenían el fruto de su esfuerzo, porque los madianitas los atacaban a ellos. Entonces Dios decide levantar un siervo, y levanta a Gedeón. Y él le da a Gedeón algunas indicaciones de cómo tenía que ser el ejército. Las indicaciones, todos los detalles y la cantidad, para que él libertara a Israel. Comienza con 32,000 hombres que estaban dispuestos para ir a la guerra con Gedeón. Y el Señor le dice a Gedeón que eran muchos, y que les pregunte, que el que tenga miedo que se regrese, no hay pena. Y dice que se regresaron 20,000 hombres. Con llamamiento ahí de guerra se regresaron 20,000 porque tenían miedo. Esto nos enseña ahí también que uno no puede obligar a que alguien se establezca en una guerra espiritual cuando tiene miedo. Por eso no significa que no haya tenido un nuevo nacimiento. Son áreas no vencidas, y uno debe ser comprensivo. Pues ellos se fueron a las montañas de Galaad. Y Galaad significa, entre los significados, han de ser varios, es áspero. Hasta que vencieran, hasta que superaran ese ambiente que era áspero para ellos, que era el miedo. Luego quedan 10,000. Y el Señor le habla a Gedeón que eran muchos todavía, y que los pusiera a prueba en un arroyo, y le dice, los que beban el agua como beben los perros, como los perros beben el agua, ellos van a calificar. Y de esas 10,000 personas, solo 300 calificaron, porque ellos bebieron el agua del arroyo como la beben los perros, y los demás se arrodillaron. O sea que esa actitud de un perro tomando agua es una estrategia que el Señor usa ahí, y está usando de ejemplo a un perro, que un perro no se confía cuando está tomando agua. Porque es posible que uno piense, ya Dios está conmigo y yo tranquilo. No nos confiemos, no nos durmamos. Es más, dice que no durmamos como los que duermen. Pues de esos que bajaron a beber agua al arroyo, solo 300 calificaron. Y a esos 300 viene Dios y le da indicaciones a ellos, que para ir a la guerra con los madianitas utilicen unas armas que bien se pudiera ver como algo ilógico en el sentido humano, porque
¿Quién va a ir a una guerra llevando cántaros, llevando trompetas y antorchas? Usando hoy la lógica humana, ahí se burlaría de alguien que vaya a la batalla con esto, usando cántaros, trompetas, antorchas. Nos dirían a nosotros, ustedes están locos. Pero en segunda de Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nosotros nos sujetamos a lo que Dios dice. Acá era algo ilógico, pero Dios da las indicaciones, cómo se tenía que hacer, porque esto nos habla de que debe ser bajo la luz de la palabra y bajo la guianza del Espíritu Santo. Cuando ya estaban todos ellos con esas armas ilógicas desde el punto de vista humano, cántaros, antorchas y trompetas, el Señor les dice, cuando ya estaban listos para la batalla, que rompieran los cántaros, las trompetas, para comenzar ahí primeramente. Disculpen, las trompetas nos hablan de la predicación del Evangelio. Sí, llevemos el Evangelio, toquemos trompeta. Luego Él les dice a ellos, cuando ya estén listos para la batalla, que rompan los cántaros. Y al romper los cántaros, adentro había una antorcha. Esto nos habla de la vida, del poder que hay en nosotros, pero se tiene que romper ese cántaro, tiene que haber un quebrantamiento. El cántaro nos habla de nuestra fragilidad, somos frágiles, pero lo que hay en nosotros es el poder de Dios. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar nosotros exponiendo el poder de Dios está en mi vida? Pero ¿cuándo se va a romper el cántaro? Al existir ese quebrantamiento delante del Señor, los enemigos, las potestades, quienes están en tinieblas, van a ver la gloria de Dios que está dentro de nosotros. Pero debe haber una disposición. Ellos solo lo que tenían que hacer era quebrar los cántaros, y la antorcha que estaba adentro se iba a ver, se iba a notar la gloria de Dios que había en ellos. El poder de Dios que está en nosotros se va a manifestar cuando nosotros aceptemos el quebrantamiento del Señor. A Israel le estaban pasando muchas desgracias, y Gedeón le pregunta al Señor en el capítulo 6 y en el verso 13, ¿por qué, Jehová, están viniendo estas desgracias? Y ya sabemos que era porque Israel se había apartado de los caminos del Señor, había hecho lo malo. Y vino una esclavitud, un ataque durante 7 años por parte de los madianitas y los amalecitas. Pero más el énfasis es en los madianitas. Entonces, cuando él le pregunta por qué han venido estas desgracias, esto nos habla y nos proyecta que uno puede preguntar al Señor: Señor, ¿qué es lo que está pasando en los 3 templos? En mi vida, templo del Espíritu Santo, en mi hogar, que voy a considerar como un templo, y en el templo físico, las 4 paredes donde nos reunimos, a la que le llamamos nuestra casa, porque nos identificamos en un lugar. Yo me identifico en un lugar, y se llama Iglesia Tiempo de Restauración, en Colonia Buenos Aires, y tengo una cobertura, es mi querido pastor Abdías Tubac. Bueno, nuestra casa, nuestro tercer templo, si podríamos llamarle así. Mi vida, primer templo; mi hogar, segundo templo; y el tercer templo, mi casa, donde nos reunimos en la iglesia. Gedeón pregunta por qué están pasando estas desgracias. O sea, se vale preguntar al Señor. Y si los madianitas son los que están ahí atacando la cosecha de paz, el vínculo de paz está siendo afectado en la congregación, Dios va a dar las indicaciones de qué es lo que hay que hacer. Por eso Pablo dice que seamos llenos del conocimiento
y para que descubramos las acechanzas del enemigo. ¿Cómo es que él obra? No lo vamos a vencer nosotros siendo afectados por la doctrina esta del hinduismo que nos llama a ser positivos. La Biblia no nos llama a ser positivos, nos llama a tener fe. Y aunque el gigante se encuentre ahí, dice un canto, yo no temeré, voy a vencer en el nombre de Jesús. Así es que yo te invito para que tú medites. Si hay situaciones que se están volviendo en tu vida como ciclos que se vuelven a repetir, como los madianitas, cada año atacaban la cosecha. Israel se esforzaba y no obtenían el fruto de su esfuerzo. Quiero decirte que el Señor te va a guiar, pero antes que todo, llénate de luz. Llénate de la unción del Espíritu. Si no tienes el bautismo con el Espíritu Santo, búscalo. Es una promesa, es el mandamiento promesa. Porque está el mandamiento, el bautismo mandamiento y el bautismo promesa. Búscalo. Llénate de palabra. Y el Señor te va a dar algunas luces sobre aspectos tal vez de la genética de tus antepasados. A Gedeón Dios se la puso difícil porque le dijo que destruyera el árbol idolátrico de su padre, lo cual fue algo como quien dice, Señor, ¿quieres que yo haga eso si es el ídolo de mi padre? Eso nos habla de romper con aspectos de la genealogía. Como dice Pablo, no habéis peleado hasta la sangre. ¿No será que hay algunos vicios, algunas ataduras, algunas inmoralidades en tu vida que tal vez tiene que ver con algo que sembraron los antepasados y no se ha roto? Gedeón aceptó el reto y de noche llegó y destruyó ese árbol idolátrico que tenía su padre. De noche lo hizo como con cierto temor, pero se atrevió. Eso de tener el temor y hacerlo ahí en la noche nos habla que esto de la genética es algo serio. No importa el temor que se te venga encima, enfrenta. No esperes que las cosas cambien para enfrentar. El que debe de cambiar es uno. Y el Señor te va a levantar y te va a decir, esforzado, valiente, yo te premio. Así que, hermanos, gracias por su atención. Los esperamos en una próxima predicación. Bendiciones a todos ustedes. Amén.